Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. En uno de los últimos plenos que celebraba el Ayuntamiento de Ferrol se presentaba una moción en la que se pedía que el periodista, historiador, dramaturgo y novelista español Benito Viceto fuera declarado hijo predilecto de la ciudad, moción que salía adelante y que casualmente estamos en el año que se cumplen los 200 años de la historia de Benito Viceto, en la que se están llevando a cabo una conferencia para conocerlo mejor. Por ello, esta noche queremos centrarnos en su figura y con quién mejor que con Esperanza Piñeiro, historiadora especializada en la historia tanto de Ferrol y comarca. Muy buenas noches, Esperanza, y muchísimas gracias por venir. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Qué gusto el poder contar contigo para que nos cuentes un poquito más sobre la figura de Benito Viceto, que tal vez se haya quedado un poco en el olvido, y a colación de estas circunstancias se estuvieron celebrando unas conferencias y se están celebrando unas conferencias sobre su figura. La pasada semana estuviste allí contando un poquito, acercándonos un poco más a Benito Viceto, y hoy vienes a este espacio abierto para contarnos pues cuál fue su historia. Primero me gustaría centrarme en estas conferencias, que nos cuentes un poquito por qué se celebran, cuál es el objetivo y que no se preocupen porque aún quedan unas cuantas. Sí, es verdad. Pues como tú dices, celebramos el 200 aniversario del nacimiento de Benito Viceto. Entonces la Asociación Medulio, conjuntamente con la Asociación Ferrolterra Antiga, idearon una serie de conferencias, mesas redondas y también una serie de reivindicaciones, como era hablar con el ayuntamiento, que el ayuntamiento asumió completamente el nombrarlo hijo predilecto, arreglarle el busto, y en estas mesas redondas, que ya se celebraron 3 o 4, pues se va glosando la obra y la vida de Benito Viceto. Y todavía pues faltan 2, una que será sobre la parte como de Benito Viceto como escritor, periodista, escritor en los periódicos, en infinidad de periódicos, y otra sobre su obra literaria, porque ya se trató la parte de la historia de Galicia que escribió Benito Viceto y también parte de su biografía. Estas conferencias que quedan, por aquellos que no se hayan enterado, ¿quién puede asistir a ellas? Pues son abiertas al público, son en el antiguo hospicio, en el edificio del antiguo hospicio. Una será el próximo día 23 de abril y la otra es a principios de mayo, no recuerdo si el día 5 o 6, y es por supuesto abierto a todo el público y suele hasta ahora asistir público porque es muy interesante recuperar esta figura que ya casi solo hablamos de ella en Ferrol porque tiene una calle, pero que es el momento para reivindicarla como ferrolano ilustre y una persona muy interesante. Pues comenzamos. ¿Quién fue Benito Viceto? Bueno, pues para definirlo así en pocas palabras, Benito Viceto fue un escritor que hizo infinidad de obra, que vivió fundamentalmente para escribir y para amar a Galicia. Es un romántico, un liberal exaltado, y nació y murió en nuestra ciudad, en Ferrol, pero sin embargo tuvo una vida pues muy ajetreada. Señalaba que es un personaje muy activo, es otro de las características que le definen. Sí, desde luego, es una persona muy inquieta, es un romántico, es una persona muy apasionada, que pone mucho tesón en todo lo que él emprende, y que bueno, tuvo distintas profesiones a lo largo de su vida, vivió en muchos sitios, pero siempre en contacto con su Ferrol natal y con La Coruña, ciudad en la que también vivió. Y bueno, como todos los románticos, idealizaba la realidad, después se encontraba con ella tal como era, sufría grandes decepciones, cambiaba de sitio, tanto decepciones amorosas como con amigos, como con acontecimientos que no le gustaban o que le producían rechazo. Entonces, pues él toda su vida pues fue muy movida y muy ajetreada como el momento político en el que vivía.
Y comenzamos con su nacimiento. Señalabas que nació en Ferrol. ¿Dónde nació y cómo fueron esos primeros años de su vida? Sí, pues por los datos que existen y por también distintas biografías previas, que hay bastantes, pues nació en la calle, en Ferrol Viejo, Ferrol Bello, en la calle que se llamaba de la Cárcel, porque su padre era un navegante con un barco, un pequeño barco de cabotaje de mercancías, era italiano, había llegado aquí a Ferrol y se casa con una ferrolana. Hay que pensar que ya la relación de Ferrol con Italia pues viene de lejos, porque en la Edad Media, cuando se comienza las rutas de comercio internacional entre los puertos italianos y las ciudades florecientes del norte de Europa, la ruta de Flandes, los barcos que lo hacían por mar recalaban, barcos italianos, cuando subían hacia el norte, recalaban en los puertos de Ferrol y de La Coruña. Entonces siempre hubo alguna relación de este tipo, pero bueno, ahora nos situamos en el año 1824, cuando nace Benito Viceto, y su padre pues tiene esa pequeña embarcación en el puerto de Ferrol, en Cruxeiras, que en aquel momento no tenía apenas construcciones portuarias, solo tenía unas rampas, aún no estaban construidos los espigones, y el barco, tanto el de su padre como el de los demás pescadores, en días de temporal tenía que resguardarse entrando por el foso que separaba la muralla del arsenal de la ciudad de Ferrol. Era hasta que se hicieron las construcciones. Pero pronto el padre fallece y se queda en un hogar predominado por mujeres. Pues sí, tiene otro hermano, pero el hermano también va a fallecer, y tiene varias hermanas, son 7 los hijos que componen la familia, y bueno, pues va a vivir eso, en un mundo de mujeres, en el hogar, pero toda su vida en contraste va a ser en un mundo dominado por los hombres, un mundo masculinizado, porque bueno, él va a ser militar, va a ser oficial trabajador de las prisiones, y va a estar siempre pues en la vida cultural, en los periódicos, en las novelas, es un activista cultural, y pues va a estar también en un mundo en que todavía los hombres son mayoritarios. Señalaba que su vida va a estar muy paralelamente acogido con los cambios políticos que va viviendo. ¿Cómo va sucediendo esta historia de su vida? Sí, él nace en un momento en el que estamos con la vuelta al absolutismo. Es un momento de la historia del siglo XIX, los 54 años que él vive, en el que estamos en el cambio del absolutismo a la construcción del Estado liberal. Entonces, justo en ese año 1924 hay una vuelta al absolutismo, se deroga la Constitución de Cádiz del año 1812, y así como curiosidad, pues entre las distintas prohibiciones que se dan, que es la persecución de los militares liberales que están en el ejército y de las personas liberales, pues se prohíbe incluso en la utilización del bigote y la perilla por gente que no fuera militares, que no pertenecieran al ejército. A mí me llamó mucho la atención esta prohibición, que también se dio en alguna otra parte de España, porque, bueno, precisamente Benito Viceto, su imagen la tenemos siempre con ese mostacho, lo identificamos cuando ya dejó de ser militar, ¿no? Esto es una anécdota. Pero, bueno, Benito Viceto efectivamente va a participar de esas ideas liberales. Él es un niño que, tal como él cuenta, tiene una infancia de pobreza, su madre trabajando y sus hermanas. Él va a ser un autodidacta porque no tiene acceso a los estudios. Él sí va a entrar en la escuela de pilotos a los 12 años para formarse. Era una aspiración de los
niños de su edad, de muchos, tener una salida profesional en el ejército, o en los arsenales o en el ejército, ¿no? O en los astilleros, ¿no? Entonces él luego va a entrar en el ejército. Entonces va a sufrir una vida convulsa igual que en la vida política del momento, que tiene muchísimos cambios con pronunciamientos de los militares que defienden el liberalismo y que va cambiando el gobierno. 5 constituciones vigentes en estos 54 años y 2 elaboradas que no les dio tiempo a entrar en vigor. Entonces, bueno, yo encuentro ese paralelismo entre la vida de la política española y de la vida política de Galicia con la vida de Viceto. Señalaba que con el levantamiento de Solís en Galicia en 1846 esto marcó mucho su defensa por el galleguismo. ¿Cómo fue? Él en ese momento había ingresado ya en el ejército, como en el batallón de voluntarios, va ascendiendo en el ejército y al acabar la primera guerra carlista en la que participa en el bando liberal, se va a Madrid y allí ya escribe, entra en contacto con los periódicos, también escribe ya novela, escribe obra de teatro, empieza ya con toda su gran actividad como escritor y desde Madrid vive el pronunciamiento gallego de Solís con el trágico desenlace de los fusilamientos de Carral, y él ahí pues toma conciencia de que no solo hay que defender el liberalismo progresista, sino también la defensa de Galicia. Galicia ya dejó de ser un reino en ese momento, entonces él se une a estas ideas que van a ser precursoras del regionalismo y del nacionalismo gallego, porque él siempre va a amar y a defender a Galicia. Es importante este momento para él. De ahí donde señalan que es clave la historia, por tanto, de Galicia. Y de ahí ese reconocimiento que se está pidiendo, bueno, entre todas las cosas que ha llevado a cabo, porque anteriormente nos comentaba que había nacido en la calle que se llamaba Calle de la Cárcel, pero que en 1900 ya reconocieron su figura y que pasó a llamarse Benito Viceto. Sí, sí, el ayuntamiento, en sesión plenaria, en el 16 de noviembre del año 1900, reconoce la importancia de Viceto, porque llegó a ser muy popular en su época, muy, muy leído. Entonces el ayuntamiento decide ponerle el nombre de la calle. Y después, posteriormente, es cuando empieza a ser ya una figura un poco más olvidada, porque fue un personaje controvertido en cuanto a la importancia de su obra en cuanto a historiador. Pero como novelista, él fue pues, de los primeros novelistas románticos gallegos, que hizo una literatura, bien es verdad que escrita en castellano, pero con todos los matices y todos los argumentos, la temática, la recogida de leyendas, el ambiente, el paisaje, recoge todo eso en Galicia. Él, cuando estuvo en la guerra carlista de jovencito, le tocó en el monasterio de Sobrado y él allí estuvo en contacto con los primeros manuscritos que se guardaban en los monasterios. Entonces él ahí leyó, porque era como autodidacta muy lector, y eso pues le va a servir después para la construcción de su historia de Galicia y también para hacer mucha novela caballeresca ambientada sobre todo en la Edad Media gallega. Y esto pues es una novedad en ese momento. Él piensa que Galicia tiene que tener una literatura propia, aunque sea escrita en castellano, pero de temática y de ambiente gallego. Hablaba que fue muy controvertido. ¿En qué aspectos? ¿A qué se refiere? Pues de él es la primera historia de Galicia que se hace. Se había hecho una parcial referida a los primeros años de la historia de Galicia, pero el primer libro de historia cronológicamente, los dos que están escribiendo son él y Murguía, simultáneamente. Se empieza a publicar la historia de Benito Viceto de Galicia por fascículos, se empieza a publicar antes que la de Murguía. Y claro, no había fuentes en aquel momento, no había en qué basarse, no había estudios previos,
y él pues busca en algunas partes de su historia de Galicia, la basa en héroes, en mitos, en leyendas, la glorifica, la ensalza, pero es que no había nada de dónde partir. Esto es lo que se le critica. Y después él continúa toda la historia en fascículos hasta los tiempos en los que él vive. Llega a hablar de Zumalacárregui, que vivió aquí en los años, fue gobernador militar de Ferrol en 1832, defensor del carlismo, o sea que habla también de la historia contemporánea que él vivió. Entonces, aunque haya sido algo controvertida, porque no tiene el rigor científico que tienen hoy en día las investigaciones históricas, pero es que claro, hemos avanzado mucho, y él, para lo que había en aquel momento, sin duda fue un pionero de la historia. Hablaba anteriormente de Manuel Murguía, fueron en un primer momento muy amigos, pero después hubo rivalidad. ¿Qué es lo que pasó? Pues sí, se conocieron por carta, se conocían las obras mutuamente. Madrid, en aquel momento, Benito Viceto vive en Coruña y Murguía vive en Madrid, que es donde se casa con Rosalía de Castro. Se escriben, se cuentan cosas, tienen unos mismos ideales, tienen unas mismas preocupaciones por Galicia, están escribiendo cosas similares y, según cuentan algunos biógrafos, llega el momento de conocerse en persona, después de muchas cartas y de muy buena amistad. Dicen que Benito Viceto, que era guapetón, alto, había tenido muchos amoríos, que bueno, pues no cuajaban, pero él era muy enamoradizo, y él se encuentra cara a cara con Viceto. Viceto se encuentra con Murguía. Entonces Murguía, pues ya sabemos, era de baja estatura, y Viceto se sorprende de encontrarse la persona que él pensaba no correspondía con el aspecto físico. Volvemos otra vez, como comentabas anteriormente, ese romanticismo que se idealiza las cosas y después se atopa con ellas. Y dicen que, lo contó después Murguía, por lo menos es la versión de Murguía, se quedó como parado y Murguía se dio cuenta. Y Murguía pues no le gustó esa actitud, esa primera actitud. También Murguía pues a lo mejor había sufrido otros comentarios en su vida por su físico, y entonces ahí pues hubo ese choque, y yo creo que después también hubo rivalidad entre ellos. El caso es que, porque estaban haciendo lo mismo. Por eso iba a decir, que supongo que la rivalidad, que pensé que iba a ir por ahí, estando escribiendo cada uno lo mismo, supongo que todo no sería igual. Benito Viceto muere joven y tampoco no puede continuar una obra más adelante. Murguía va a vivir muchos años y va a seguir desarrollando y perfeccionando su obra, y entonces Murguía pues en un momento determinado pues le hace una crítica no muy buena a la obra de Viceto. De ahí viene esa controversia. Pero en el fondo los dos se respetaban, porque eran dos personas que hicieron muchísimo por Galicia, sin ninguna duda. Falleció pronto, a los 54 años, pero señalaba que hasta el último momento siguió con ese afán por Galicia y por escribir. Sí, sí. Él, cuando deja el ejército, porque eso, está en Madrid al principio, después vuelve a Galicia, deja el ejército porque consigue un puesto en las prisiones. Él va a ser oficial de prisiones y va a estar destinado en muchísimas cárceles. Esto le permite tener una vivienda en el mismo presidio y tener tiempo libre para escribir. Participa, pues me lo comentaba Guillermo Llorca y Germán Castro, que serán los próximos conferenciantes en las mesas redondas, que ellos van a hablar sobre todo de la faceta de Benito Viceto como periodista. Pues me decían que llegó a escribir en 50 periódicos distintos, o sea que colaboraba en muchísima prensa y fue director y fundó otros periódicos y revistas, o sea, muy, muy activo. Entonces, esto le permite, el estar en el presidio
le daba el tiempo libre para hacer lo que él Rafaela. quería, que era todo esto de la escritura. Y también estuvo en el presidio de Coruña, en el castillo de San Antón, que era donde estaba la cárcel de La Coruña. Entre sus obras, ¿cuáles destacaría? Bueno, la más valorada por la crítica es Los Hidalgos de Monforte, una novela que se desarrolla en Galicia, en la Edad Media, con el mariscal Pardo de Cela, que aparecen pues todas las características de la época medieval gallega y los amores románticos, los paisajes gallegos, la forma de vivir, y además hay una reivindicación del reino de Galicia, que en aquel momento constituía Galicia, toda la importancia que tuvo en la época medieval. Y después escribió poesía en gallego y escribió otras muchísimas novelas pues, y obras de teatro, incluso en una obra de teatro de joven, su juventud, una obra que él había escrito, pues participa como actor, y la historia de Galicia, en varios tomos, de la cual tengo que añadir que en un momento determinado el obispo ponciano, el obispo de Mondoñedo, la prohíbe por la manera en que él habla pues, de Dios, de lo que para él significa Dios, para Benito Viceto. Tanto es así que el obispo manda una circular a todas las parroquias diciendo que todas aquellas personas que estuvieran suscritos a la historia de Benito Viceto la devolvieran, la entregaran y que no continuaran con la suscripción. La obra, la historia de Galicia, la estaba editando una imprenta ferrolana, taxonera, y la iban comprando los suscripciones, al final de cada tomo le daban unas láminas para que las encuadernase. Yo he encontrado en el ayuntamiento también, se recoge en el libro de actas cuando el ayuntamiento se suscribe, en el año 1861, después en el año 1866, que continúa escribiendo Viceto y publicando, pues llega una carta del obispo al alcalde diciendo que eliminen la suscripción. El alcalde le contesta con evasivas, diciendo que bueno, que él no era alcalde en el momento en que se habían suscrito, entonces que ya lo tratarían, pero realmente nunca lo llegan a tratar. Y finalmente en el año 1868 en España hay el gran cambio, que hay la gloriosa revolución, un periodo de democracia durante 6 años, el sexenio democrático, y luego la llegada de la Primera República, que hay democracia de verdad, hay libertad de prensa, entonces se puede terminar de publicar la obra de Benito Viceto. Pero estuvo, por lo tanto, un tiempo en parálisis, sin poderse publicar. Entonces consiguieron que no llegara a publicarse durante un tiempo. Durante un tiempo, hasta que pasaron unos años y están en el 76 pues se finaliza la publicación de su obra. O sea que sí, consiguieron que, pues también esto perjudicó a la propia imprenta taxonera, que estaba con una expectativa, pero al final se publica la historia, sí, en vida de Viceto. Terminamos, habría muchísimo de lo que hablar sobre Benito Viceto, pero tenemos que terminar esta entrevista y me gustaría terminar hablando de otro libro que nada tiene que ver, es el de Ulises Bertolo, que va a presentar este jueves su última obra, La Dama del Norte, en la que también vas a estar ahí presente, ¿no es así? Pues sí, es una novela que le voy a ayudar a presentar, lo voy a acompañar en la presentación en el Ateneo este jueves a las 7 de la tarde. Es una novela muy bonita, con mucha acción, que está basada en la vida de un personaje real, una mujer, Ana Garrido, que comenzó traficando en la droga, hija de mineros, procedente de un pueblo de León, y que, bueno, pues va a llegar a ser un capo del narcotráfico, con una serie de vicisitudes y de dificultades en un mundo de hombres, y cómo ella pues va consiguiendo pues ahí organizar
Y claro, está basada en hechos reales, pero el mérito de la novela es que está muy bien contada. Primera persona, como si hablara desde Ana Garrido, aunque en algunas partes también desde la policía. Eso es, la mayor parte es desde como si lo contase ella. Y bueno, pues además Ulises lo que hace es introducir nuevos personajes, matizarlos, describirlos, muchos diálogos, momentos de tensión y de emoción, de manera que bueno, pues tira para leer la novela, la lees de una manera muy fácil y pues es muy bonita. Esperanza Piñeiro, ha sido un placer poder tenerla esta noche aquí en Espacio Abierto para adentrarnos un poquito más en la vida e historia de Benito Viceto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube y también a través de la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.